Después, o cuando tengan dudas, las vamos mirando de una vez. Me imagino que Gloria, que es la moderadora, nos dirá, me hará conocer. Y pues nada, resolver dudas y eso, y de pronto al final mostrarles un poquito quiénes somos nosotros y qué hace si Audit. Es como el tema. Sí, Néstor, nos interesa bastante sobre todo la herramienta que nosotros tengamos como contadores, esa herramienta que nos ayude, porque es que con tanta norma, con tanto que hacer, tanto papel de trabajo que producir, sobre todo de respaldo, nosotros quedamos como que cortos haciendo una cosa y haciendo otra cuando no tenemos un grupo grande de Listo. colaboradores. No, al Entonces, final esa lo es la hablamos, idea. si le parece, dejamos unos 10 minutos y hablamos del software y lo miramos, Sí, pero pues, digamos que primero compartamos un poquito o discutimos un poquito el uso del experto por parte de un auditor al momento de realizar una auditoría de estado financiero, ¿te parece? ok, listo. Entonces, Comencemos de una. yo creo Compártenos que, el material que tienes, por favor. yo creo que estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, sí, ya la tenemos en presentación plena. Adelante. No, pues mira, básicamente esta norma habla, o el alcance de la norma es cuando debemos de utilizar un experto del auditor que dice, pero en una materia diferente de la auditoría. Digamos que al final del todo, pues nosotros somos auditores, nosotros no somos pues ni abogados ni somos expertos en algunos temas que en algún momento dado pueden llegar a ser interesantes para el trabajo de la auditoría o que son necesarios. Acuérdense que para poder sustentar un dictamen de auditoría se debe tener y adecuada, ¿no? O sea, así sea que yo dé una salvedad o que dé un dictamen en limpio, yo debo de tener evidencia para determinar que ese dictamen está sustentado, ¿no? Entonces, en algún momento dado, en algún estado financiero, pueda que esas cifras estén sustentadas en una estimación contable. Básicamente, cuando sucede que yo voy a usar un experto es porque es algo que está basado en estimaciones contables. Acuerden que las estimaciones pues, son hechas por expertos. En últimas, y algunas estimaciones de esas las puede hacer un experto diferente del auditor, ¿no? Entonces la norma habla de eso. ¿Cuándo yo puedo tener una estimación efectuada por una persona diferente de un contable, ¿no? O de un financiero? Supongamos que yo tengo un cálculo actuarial. Imaginemos una empresa de servicios públicos como el Acueducto Bogotá. El Acueducto Bogotá, por allá en el 2007, cuando nosotros lo auditábamos, tenía 1.800 empleados y tenía 3.800 pensionados. Hoy debe tener por lo menos unos 4.500 pensionados. ¿Cuánto puede valer esas pensiones de jubilación? Pues no sé, fácilmente 5 o 10 billones de pesos, ¿cierto? Entonces, todos los años se tiene que hacer un valor, una estimación de cuánto vale ese pasivo, ¿cierto? Eso es un cálculo que básicamente consiste en que yo cojo y determino todos mis pensionados, cuánto tiempo podrán llegar a vivir ellos y todos los que tienen derecho, cuánto les voy a pagar, traigo eso a un valor presente y eso pues me genera qué es lo que yo debo, ¿cierto? Y hago ese cálculo. Pues un contador pueda que no tenga la experiencia suficiente o no es que sea requerido que para que tú seas un revisor, un auditor o un revisor fiscal, porque el lío es que en Colombia es el revisor fiscal, ¿no? Yo no sé, ahí ese tema algún día lo hablaremos, ojalá con representantes de la profesión, ¿no? Porque pues las normas hablan de que tú das un dictamen, ¿no? Aquí la revisoría fiscal es un poquito más profundo el tema y eso, porque pues uno acompaña a su firma y todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces, hay veces, imagínate que cuánto puede golpearle al PIG ese cálculo actuarial. O, por ejemplo, tú tienes una empresa que se dedica a tener propiedades de inversión. Entonces, supongamos que yo tengo una empresa que tiene 160.000 millones en activos y de esos 160.000 millones, más o menos 125.000 millones son propiedades de inversión.
el cambio de valor en esas propiedades de inversión es significativo en el estado financiero, ¿no? O sea, es muy material. Si yo tengo un error ahí, seguramente va a tener un error material. Y entonces uno más o menos sabe, porque existe una norma internacional de valoración de activos que dice que hay 3 metodologías para valorar activos, que es el valor del mercado, el valor de los ingresos que me generaría ese bien si lo alquilara y el valor de reposición, ¿cierto? Y entonces, digamos que hay unos avalúos, pero pues auditar uno esos avalúos sin tener el conocimiento adecuado, de pronto haría necesario más bien que alguien que sepa el tema evalúe esos avalúos, ¿no? O los que conocen la actividad aseguradora. La actividad aseguradora tiene una cuenta por allá en el pasivo que se llama la cuenta de las reservas de siniestros avisados, que básicamente consiste en que cuando todos los asegurados tienen un siniestro, pues avisan y se hace un cálculo. Y hay veces la compañía de seguros dice, no, yo no acepto el siniestro, pero entonces hay una demanda. Entonces las demandas que hay en siniestro son significativas, son muy, muy grandes. Entonces, eso se basa en qué? En los conceptos de los abogados. Si voy a perder o si no voy a perder, yo tengo que hacerlo. Existe una NIC que dice cómo tú debes de hacer esas estimaciones, pero pues eso se basa en estimaciones hechas por expertos. Y es muy usual. Las grandes firmas, uno sabe que las grandes firmas tienen equipos complementarios como son abogados, como son economistas. Entonces, tú mandas al abogado y le dices, no, vaya y seleccione una muestra de los casos y mire cómo está el proceso y evalúe si lo que dice el abogado es realmente coherente o no. Ahí yo tengo una evidencia suficiente y probatoria de que esa partida está adecuadamente soportada o es razonable. Pues cuando uno es un profesional independiente, es una pequeña firma, no cuenta con eso. Entonces, ¿qué te dice la norma? No, pues coja usted y haga el uso de un experto, ¿no? Hay unas industrias muy complejas como la industria petrolera para mirar cuánto puede haber de reservas de petróleo, de algunas cosas, para medir el valor de mercado de algunos instrumentos financieros. Digamos que cuando yo tengo inversiones en subsidiarias o en algún tipo de entidades, yo podría optar por medirlas al valor razonable. ¿Cómo se mide el valor razonable de una entidad? Pues existen métodos, ¿no? El método le dicta y eso. Pero de pronto yo no tengo la formación necesaria, entonces la norma te dice, oiga, en algún momento cuando eso sea significativo, porque digamos que de entrada tiene que ser significativo. ¿Por qué tiene que ser significativo? Porque de presentarse un error, el error es material. Y ya sabemos que cuando los errores son materiales pueden distorsionar los estados financieros. Yo entendería por material, hay un error material cuando yo cambio la decisión que puedo tomar sobre ese estado financiero, ¿cierto? Para mí material es algo que al usuario de la información financiera le podría haber hecho tomar otra decisión, ¿cierto? Entonces, uno cuando hace las auditorías determina la materialidad. ¿Esta norma de qué trata? Trata de eso. Cuando yo requiero el uso de un experto de un tema diferente a la auditoría. La norma no habla de los usos de expertos de auditoría porque no habla cuando yo hago el uso de un experto diferente, ¿cierto? Entonces, esta norma te dice eso. Entonces, primero que todo, yo tendría que evaluar cuándo es necesario el trabajo de un experto, ¿no? Supongamos que yo tengo una empresa y eso es muy usual que paga quinquenios a sus empleados, entonces dice, no, pues yo voy a darle a los empleados que cumplen 10 años, les voy a regalar un medio salario, a los que cumplen 15, 75, a los que cumplen 20, un salario y así sucesivamente, ¿cierto? Yo tengo 150 empleados. Yo tengo que hacer un cálculo actuarial, pues digámoslo, no tan complejo para determinar eso. Puede que no sea tan significativo ni material y entonces yo determinaría si yo como contador tengo la suficiente capacidad de hacer esa auditoría. Y ahí es donde hay un lío, ¿no? Se entiende que el auditor debe tener un grado de formación y las NIAs lo exigen, ¿no? Dice, no quiere decir que porque usted traiga expertos usted no debe tener conocimiento, no, usted debe tener conocimiento de lo que va a hacer el auditor.
Es tan así que usted debe determinar si sí o no trae un experto. De pronto uno, en un cálculo no tan fuerte, uno debería estar en la capacidad de entender un poco la NIC 19 o la norma y uno estar en capacidad de saber si ese cálculo que hizo la entidad está bien hecho o no está bien hecho. Yo pienso que algunos de los problemas que se van a poder llegar a presentar es que hay veces las cifras, la empresa también la presenta porque hizo el cálculo un experto, ¿cierto? Entonces la empresa dice, no, mire, yo esto no sé y contraté un avalúo de un experto, contraté un cálculo actuarial de un experto. Entonces dice, esta es la cifra que yo la basé en un experto, pues. Y me he fijado a lo largo de mi profesión, yo llevo en este tema de la contabilidad, la auditoría ya 30 años, cumplí este año 2021, ya llevo más de 30 años, como profesional llevo más de 25 y en la auditoría llevo como desde el año 94 que comencé en la auditoría. A lo largo del tiempo me he fijado que uno cuando hace pruebas de auditoría a trabajos hechos por expertos de las compañías, lo único que uno hace es cruzar los informes. Y si ustedes recuerdan en la crisis de los años 2006, 2008, como hasta finales, la crisis de la subprime, de los títulos basura y todo, que se habló a nivel mundial, que se quebró casi toda la banca, pues eso de las titularizaciones de créditos hipotecarios que se sacaron bonos y eso, al final del todo, ustedes saben que las entidades financieras existen unas calificadoras de riesgos y entonces casi todas las calificadoras habían dicho que no, que todos esos bonos eran triple A. Y entonces resulta que los bonos no eran triple A, sino que estaban llenos de riesgos y eso pues generaron pérdidas, ¿no? Entonces en un momento dado se dijo, bueno, ¿y qué pasó? O sea, ¿por qué se pasó eso? Y yo lo digo porque hice auditorías a mesas de dinero y tengo que reconocerlo porque lo hice haciendo parte de grandes firmas de auditoría. Pues realmente uno lo que hace es coger el estudio de la calificadora, le echa una leída y verifica y dice, sí, esto debe ser triple A porque pues en últimas uno tampoco sabe el tema, ¿no? Ahí uno lee y lee, pero pues en últimas uno tampoco es que esté tan preparado y creo que es una gran cantidad de los profesionales. Y digamos que ahí existe un riesgo para el auditor pequeño, porque pues una gran firma de auditoría, ustedes saben que a las grandes entidades les cobran miles de millones por sus honorarios, ¿no? Y eso les permite tener un poconón de gente a su lado trabajando, pero pues un profesional independiente, pues eso, los honorarios son negociados siempre a la baja y más en una situación como lo que hay ahora. Entonces, genera un riesgo a uno como profesional de la contaduría al momento de aplicar las NIAs. A mí me parece un poco fuerte ese decreto que sacaron, que ahora en todos los trabajos de auditoría toca hacer las NIAs, ¿no? Porque el decreto dice que cierto número de empresas, pero la Junta de Contadores va y le dice a todos los profesionales que visitan, no, usted en todos sus trabajos haga NIAs, ¿no? Entonces uno dice, hacer todo esto con unos honorarios tan bajos, pues no sé hasta dónde eso sea viable. Entonces la norma le dice, no, usted tiene que determinar, primero que todo, si lo tiene que hacer y determinar si el experto es el adecuado para el trabajo, ¿no? Porque yo en un momento dado puedo evaluar la estimación que hizo el experto de la compañía y decir si acepto el trabajo hecho por el experto de la compañía y yo no traigo un experto, ¿cierto? Yo puedo irme por esa opción al hacer el trabajo de auditoría. Si tú vas a medir el trabajo del experto, si tú vas a darle conformidad al trabajo del experto de la compañía sobre cuál se basa la firma, pues en algún modo la norma siempre te va a decir, tú tienes que tener algún conocimiento. Es más, la norma también te dice, el hecho de que usted tenga el uso de un experto no quiere decir que usted se deshace de su responsabilidad como auditor, no. Usted es responsable en la misma medida, porque usted debe tener conocimiento de lo que hace el experto. Entonces, hay que mirar eso. ¿Cuándo se mira la necesidad? Ya lo habíamos hablado. Cuando el tema requiere de evidencia suficiente y probatoria. ¿Por qué? Porque la desviación puede llegar a ser significativa. Acuérdense que un tema muy importante para la auditoría es la materialidad.
La materialidad hay que dejarla desde el momento en que se planifica la auditoría. ¿Cuánto va a ser la materialidad total? ¿Cuánto va a ser la materialidad por rubro, por cada operación? Entonces, uno tiene que mirar si la materialidad es tan importante en ese tema en que yo voy a requerir un experto, que yo, para poder tener evidencia suficiente y probatoria, debería tener el apoyo de un experto, tengo que determinarlo. Entonces, cuando tú estás conociendo una empresa, puedes llegar a mirar en qué momento eso fuera importante. Digamos que uno lee sus estados financieros, las notas del periodo anterior. Todo eso hace parte del conocimiento y de la planificación de auditoría. Y ya obviamente en el trabajo del cierre, porque pues al final del todo, tú cuando vas a cobrar los honorarios tendrás que mirar hasta dónde tú puedes estar en capacidad de hacer la auditoría a todos los rubros del balance, ¿no? Y más ahora que hay temas tan diferentes con el tema de las NIF, ¿no? Acuérdense que antes con el 2649, pues las valoraciones de edificaciones y todo se llevaban por allá en un superávit contra un valor de capital y lo utilizaban las empresas para sacar créditos en los bancos y eso, pero pues ahora algunas valoraciones me van a afectar directamente el estado de resultados. Entonces, eso va a cambiar totalmente la lectura de un estado financiero. Y eso es importante, ¿no? Cuando de pronto usted dice que no necesita contratar un experto, digamos que cuando va a hacer un cálculo del impuesto diferido, ¿no? Entonces, cuando tú vas a hacer un cálculo del activo o el pasivo por impuesto diferido, puedes traer un experto en impuestos que puede ser inclusive un socio de la misma firma o puede ser un colega que en este caso no le aplicaría porque es un tema relacionado, ¿no? Yo no soy tan especialista, pero pues sí me va a apoyar mi trabajo en el cálculo de ese experto, no hace parte de este porque pues puede ser inclusive alguien del equipo, ¿no? Las grandes firmas tienen esa gran ventaja, ¿no? Las grandes firmas dicen que tienen la gente que los de auditoría financiera, tienen los de impuestos, tienen los de precios de transferencia, tienen, digamos, algunas áreas que les sirven mucho de apoyo, ¿no? Entonces, dentro de los trabajos en sus clientes, mandan los equipos y dicen, vayan y manden a los de impuestos para que miren que esté bien hecho el cálculo de los activos y los pasivos por impuesto diferido, ¿cierto? Eso no hace parte de esta norma, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en eso. La norma te dice, tú tienes que determinar cuándo se requiere de ese experto y eso es cuando yo necesito obtener evidencia suficiente y probatoria. ¿Para qué? Para determinar si un saldo de una cuenta es razonable, ¿no? Dentro de esa materialidad que hay. Que esa desviación pueda llegar a ser material si yo no tuviera ese experto. Entonces, lo primero que tú tienes que determinar es eso. Después yo tengo que determinar qué tipo de medición se va a hacer, en qué momento y cuándo. Entonces, la naturaleza o la cuestión en el trabajo es lo que decíamos, ¿no? Yo tengo que mirar, dependiendo las cifras del estado financiero, en qué cuenta o en qué momento se requiere de ese experto. Entonces, lo habíamos dicho, tienen que ser cosas que sean de pronto significativas. Supongamos que yo tengo algunos activos biológicos de larga duración, ¿no? Un bosque, o no sé, digamos que ahora ustedes han mirado, hay muchas empresas que están comprando grandes extensiones de tierra por allá en la selva para sembrar árboles y eso, y pues, ¿cómo yo voy a medir todo eso? De pronto no soy el más idóneo para determinar, me habla alguien de unos árboles que duran 25 años y que después del año 25 tú empiezas y que cada árbol lo vendes en 1 millón, entonces que eso toca programar para que eso empiece a dar árboles toda la vida. ¿Quién valora esa vaina? Pues de pronto uno como contador, pues le dan a uno un informe y uno no lee y de pronto pues uno no es el más preparado. Uno tendría que sentarse y mirar si de pronto requiere de un experto. Entonces, eso es lo que tienen que definir. Seguramente, cuando se haga la planificación de auditoría, se podría mirar el tema. El riesgo en la materialidad en el tema del trabajo del experto, ¿no? Lo que hablábamos. ¿Qué tan material puede llegar a ser esa cifra dentro del estado financiero? O sea, ¿hasta dónde me puede a mí afectar ese valor en mi trabajo como auditor, ¿no? Porque pueda que ese cálculo hecho por el experto pueda afectarme sensiblemente los estados financieros.
la significatividad del trabajo del experto y el conocimiento y la experiencia del auditor en relación con los trabajos del experto. Tenga en cuenta una cosa, la norma le dice a usted, usted como es responsable, o sea, el hecho que usted use un experto no quiere decir que usted no es responsable por ese dictamen que está dando, ¿no? Si usted basó su dictamen en el uso del experto, no quiere decir que si hay problemas ahí usted va a decir, no, es que esto no fue mi culpa porque yo contraté un experto. No, no, la norma le dice, responsable es usted. Por eso cuando usted tiene el uso de expertos, debe tener la suficiente conocimiento y experiencia con la relación al trabajo del experto. O sea, en última, yo debo conocer del tema. Quiere decir la norma que por más que tú uses un experto, el experto es un apoyo. No quiere decir que como yo no sé, entonces voy a traer el experto. La norma sí te dice que tú debes de tener conocimiento del tema. O sea, si tú no tienes un conocimiento de cálculos actuariales y estás en una situación de esa, por lo menos te toca haber tenido alguna formación o deberías de saber algo del tema, valoración de portafolios de inversión. O sea, la norma pide que tú tengas conocimiento. Y ahí también entra en juego muchas cosas, ¿no? Aquí en Colombia solamente se necesita ser contador para ser revisor fiscal, ¿no? Y no existe ninguna limitación para ser revisor de algún tipo de empresas. Ya es hora que realmente miremos cómo se va a jugar con esta revisoría fiscal de algunas empresas que son muy grandes y que son significativas, qué tipo de conocimiento se le va a pedir o de experiencia a los auditores, ¿no? Entonces, si usted mira, casi que las NIAs y las mismas NIF son complementarias, ¿no? Aquí le dicen, oiga, usted debe tener conocimiento del trabajo del experto. Ahora vamos a ver, en algún momento, cuando tú vas a traer el experto, lo primero que tienes que hacer es verificar si la competencia, capacidad y experiencia del experto. O sea, la norma dice, oiga, el experto que usted va a traer tiene que evaluarlo, ¿no? Tanto el que yo traigo como el de la empresa, ¿no? Porque acordémonos que en algún momento de la auditoría yo puedo irme por darle validez al trabajo del experto hecho por la compañía. Entonces, la norma le dice, usted debe evaluar la competencia, la capacidad y la experiencia del experto. Usted lo puede hacer porque ha tenido trabajos con él, porque ha estado en el tiempo, ha compartido, ha mirado, pues en últimas tienen que ser personas que conozcas, pero la norma le dice, usted debe estar en capacidad de hacerlo o simple y llanamente determina esa capacidad, esa evaluación. Y aquí lo que decía Iván al comienzo, ¿no? ¿Dónde queda plasmado todo eso? Pues en papeles de trabajo, ¿no? Porque pues al final del todo, al momento de un trabajo de quality control o de un trabajo de verificación o de evaluación del trabajo del auditor, pues debe haber un documento ahí donde tú hiciste esta evaluación, debe haber por lo menos una plantilla para que tú hayas evaluado esto, ¿cierto? Un checklist, debe haber algún documento que diga que yo cumplí con esa norma, ¿no? Que si había un experto, que si yo traje un experto, yo evalué la competencia y la capacidad que ese experto tenía para hacer esa medición, ¿cierto? Dice que el auditor debe obtener conocimiento suficiente en el campo del experto para determinar la naturaleza y el alcance del trabajo y su relación con la auditoría. Lo que estábamos diciendo, en últimas, el experto casi que es mi apoyo. O sea, no es que él haga una cosa y yo me sesgue a él, no, es un apoyo. Inclusive yo puedo traer un experto para que complemente mi trabajo y parte de mi conocimiento, ¿no? O sea, ahí lo que yo entiendo que la NIA sí es clara al decir que usted debe tener conocimiento del trabajo del experto. O sea, por más que sea, uno debe tener conocimiento de la industria, de la cosa que se está haciendo. O sea, uno no puede decir que es que yo traje un experto y ya con eso yo solucioné el problema, ¿no? La norma me habla que tú tienes que estar en capacidad de medir el conocimiento que tiene ese experto, de medir su experiencia. Tú tienes que estar O en sea, capacidad. Néstor, Dime. Néstor,
O sea que nosotros como auditores tenemos la obligación de manejar al dedillo toda la operación del cliente auditado. Y fuera de eso, si en caso tal requerimos algo de mayor profundidad, contratar a un experto, pero ese experto que sea competente, porque si no, cualquier información que el experto diga y no cumpla con todos los parámetros en esa área, la responsabilidad es del auditor. No puedo decir, pero es que el experto era este, ¿cierto? Exacto, tal cual. Es más, si ustedes miran y los que son auditores y los que hemos ejercido la auditoría, pues es que de entrada para ser auditor de una empresa uno primero tiene que saber cómo a qué se dedica esa empresa. Antes de mirar balances y antes de mirar cualquier cosa, uno debe tener clara la operación de la empresa. Entonces la norma le dice, no, pues usted debe conocer bien la empresa, pero también dice que si existen cosas en las que usted requiera el uso de un experto, usted tiene que saber del tema, porque no existe la excusa, es que esto lo hizo un experto y yo no sé. Y eso fue lo que pasó un poco con la subprime, ¿no? Se empezó a cuestionar que cómo así que se dejó todo en unas cosas que hicieron unas calificadoras, porque no se puede decir que porque eran expertos nadie miró el trabajo del experto, ¿no? Porque en últimas ese es el gran problema, ¿no? Y si ustedes miran, eso es lo que está pasando o lo que siempre ha pasado, ¿no? Los avalúos los manejan a criterio del dueño de la empresa, ¿no? Yo quiero que esta vaina esté para arriba o esté para abajo dependiendo de lo que yo necesito. Si necesito sacar un crédito en el banco, necesito sacar adelante la empresa porque está jodida y mostrarle unos mejores indicadores, infle esa vaina, ¿no? Y entonces uno por allá va y ve unos avalúos de unas máquinas que uno dice, ¿quién es este famoso avalúo? Claro, la norma te dice eso, ¿no? Tú eres responsable, o sea, como tú lo estás diciendo, o sea, después no hay disculpas que es que yo, el experto lo hizo, no, no. La norma dice, tú tienes que conocer la operación de la empresa y tienes que conocer del tema que se está mirando. Lo que pasa es que en algún momento tú requieres el apoyo de un experto. ¿Para qué? Para hacer la medición o para hacer la verificación del trabajo que hizo el experto de ellos, ¿no? Yo podría también decir eso, ¿no? Voy a contratar a un abogado que me mire los análisis de los abogados de ellos. O voy a contratar a alguien que me va a contratar a un evaluador, no para que me haga la avalúo, sino para que me le haga una auditoría a la avalúo de ellos, porque pues en esencia no sé si está bien o no, porque yo como contador no tengo esa capacidad. Pero yo sí debo saber cómo se hace un avalúo y debo de tener conocimiento un poco del tema, porque es que al final yo no puedo decir que es que esto yo no sabía y que lo hizo otro, ¿no? En últimas es verdad, ¿no? El hecho de que usted desconozca la ley no quiere decir que esté por fuera de la ley, no, no. La auditoría también le dice eso, no, usted si está auditando estados financieros, usted debe conocer el tema. Y usted debe estar en capacidad inclusive de evaluar si el experto tenía la competencia y la capacidad para hacerlo. Y usted debe de tener ese conocimiento en lo que se está haciendo para determinar cuándo, cómo y cuál va a ser el alcance del trabajo de la auditoría, ¿cierto? O sea, cuál va a ser el alcance de esa prueba de auditoría. Entonces, eso es importante, lo que tú dices es muy claro. Para mí eso es una cosa que debe quedar y que debe tener conocimiento la gente, ¿no? No es que yo traiga un experto y me salgo del problema, no, la norma dice, usted debe tener conocimiento suficiente para eso. Si ha determinado que requiere un experto, ¿cierto? Entonces la norma le dice, oiga, usted tiene que hacer también un acuerdo con ese experto. Y en ese acuerdo tiene que decir cuál va a ser la naturaleza, el alcance y el objetivo del trabajo. O sea, tú debes dejar claramente definido eso. Pues la niña le dice que puede ser un acuerdo verbal o escrito, pero pues la verdad, yo no entiendo usted cómo va a dejar evidencia de todo esto si no está escrito, ¿no? Funciones y responsabilidades del experto y del auditor. Naturaleza, momento y contenido del informe. Ten en cuenta que si a mí me pasan un informe, yo debo estar en capacidad de verificar que ese informe está correcto o no. Y requerimientos de confidencialidad. Esto es muy importante, ¿no? Porque en últimas, cuando uno es auditor o es revisor fiscal, uno tiene información que puede ser una información restringida o una información que es muy confidencial, ¿no? El revisor fiscal tiene acceso a eso.
cuando yo comparto esa información con un experto, uno debe decirle al experto también que debe firmar esos acuerdos de confidencialidad, porque pues en últimas, si se llega a saber alguna información, ¿quién pierde? Pierde es el auditor, porque el cliente no va a decir, no, fue el experto, no, el cliente dice, oiga, su gente, su equipo de trabajo interno o externo fue el que me produjo este problema con la información, usted a mí me responde. Entonces la norma le dice, ojo, cuando usted tenga cosas de confidencialidad de la información, en ese acuerdo tiene que quedar eso, ¿no? Que la información que el señor obtenga de la empresa tiene que ser confidencial. Entonces tengan en cuenta cuando realicen ese tipo de operaciones que en el acuerdo con el experto quede lo de la confidencialidad. Es muy importante hoy en día ese tema. Evaluación del trabajo del experto. Inclusive puedes porque estés que es adecuado o no es adecuado. Entonces, si es adecuado, pues la relevancia y razonabilidad de los hallazgos de la conclusión, utilización de la hipótesis por parte del experto y el uso de fuentes en el trabajo. Ten en cuenta que cuando el informe dice que debe tener unas hipótesis de dónde sacó esa información, entonces cuando tú estás de acuerdo, tienes que hacer la evaluación del informe del auditor. Y si no estás de acuerdo, tendrías que determinar si es necesario que el experto haga trabajos adicionales o yo tengo que hacer procedimientos adicionales, ¿no? Porque pues yo digo, no estoy de acuerdo, o sea, el tema es tan complejo. No es lo usual, la verdad no es lo usual, pero existen algunos momentos en algunos trabajos de algunas empresas en que uno hasta duda el trabajo del experto, entonces le dice, no, pues haga una prueba alterna, ¿no? Cuando uno tiene dudas, si es uno puede hacer pruebas alternas. Entonces la norma le dice, si usted está de acuerdo, tiene que dejar una evaluación donde verifique que las hipótesis usadas, las fuentes y todo, usted les da razonabilidad y usted les da credibilidad. Y si no está de acuerdo, entonces tiene que determinar si ese mismo experto tiene que cambiar el alcance, tiene que profundizar más, tiene que mirar más en la naturaleza del trabajo, o simple y llanamente tú vas a decir que vas a hacer un procedimiento alterno de auditoría. O sea, no le diste confiabilidad al trabajo o al informe del experto, entonces tú dices, voy a hacer un procedimiento alterno de auditoría para determinar la razonabilidad de la cifra. Ahí no sé si me dice entender en esta parte de la evaluación del trabajo del experto. No, está bien. Mejor dicho, siempre todo va encaminado a que la responsabilidad no es delegable para un auditor. No. Tú eres responsable de la firma que estás dando. O sea, tú te puedes basar en el apoyo, tú te puedes apoyar en mucha gente, pero tú no cedes tu responsabilidad como auditor. El responsable de la auditoría es del que firma. Bueno, aquí en Colombia el que firma, ¿no? A nivel internacional lo asumen las firmas, ¿no? Ese es un tema que no sé, sería bueno que, por ejemplo, escuelas como estas, donde estamos colegas, donde hay gente de la profesión, y si hay gente, pues es bueno empezar a mirar y es bueno empezarle a decir a los entes de control, a la Junta Central, al Consejo Técnico de la Contaduría, que es bueno empezar a mirar de verdad cuando yo hago parte de una firma, si realmente yo como persona natural soy responsable o es responsable de la firma, ¿no? Porque ten en cuenta que, por ejemplo, las firmas tienen expertos y las grandes, pues dicen, yo no tengo el experto, pero pues ahí trabajo en llave con este otro. Tienen sus firmas que hacen muchas cosas que son, hay como dicen, son holding de empresas que tienen un poco de cosas ahí alternas y en últimas, la norma dice que tú no puedes ceder, pero ve y le dices tú a tu jefe que tú no estás de acuerdo, pues te echan. Entonces, yo pienso que cuando tú eres delegado de una firma, realmente quien debería responder en cierto modo es la firma. Obviamente, tú como profesional de la contaduría también pues deberías de tener la suficiente ética, la suficiente capacidad profesional en un momento dado para negarte, ¿no? Pero es muy complejo cuando tú eres empleado, ese criterio profesional yo creo que sí tiene un sesgo, ¿no? Y más cuando el que firma es el gerente de auditoría y el que va a negociar el dictamen es el socio, ¿no? Que eso pasa mucho también en Colombia en las grandes, ¿no? Y el que firma es el contador que asignen a esa revisoría.
Claro, entonces imagínate, resulta que hay un problema, imagínate un país como Colombia, con toda esa mano de cosas que pasan, ¿no? Y contratan a grandes firmas y el que mandan a la cárcel es al contador que firmó. Entonces uno dice, oiga, y la empresa, o sea, la firma que estaba detrás de ese contador, ¿qué pasó con esa firma, no? Yo pienso que ya es hora de que empecemos a mirar ese tema de la profesión de verdad, hasta dónde nuestra profesión está bien reglamentada o no. Yo personalmente, o sea, hasta dónde de verdad es bueno tener tanta revisoría fiscal, sino que eso sea una cosa que sea la auditoría como tal, que sean trabajos de auditoría, y una cosa que sea una revisión fiscal y que la Junta o que el Consejo Técnico defina qué va a ser una revisoría fiscal de una pequeña empresa, ¿no? Como porque es que haberle metido todo esto a un profesional que cobra 800.000 pesos, pues no. He dicho que a uno inerme, la verdad que a veces es como mejor ponerse en un negocio de otra cosa que ponerse a hacer esto. Si ustedes a mí me lo preguntan, para ganarse un 800 o 1.000.000 de pesos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando yo emito el dictamen? La norma dice, oiga, ¿usted va a hacer referencia del trabajo del experto en el dictamen o no? La norma le dice, oiga, cuando usted da un dictamen sin salvedad, usted no menciona para nada que contrató un experto. Si usted da un dictamen con salvedad, puede hacer que en el párrafo de la salvedad usted mencione ese trabajo de ese experto, pero usted no basa su salvedad en el experto. O sea, tú puedes mencionar que corroboraste ese hallazgo o esa salvedad también, te basaste también con un experto, pero sin querer decir que es que yo doy una salvedad porque el experto dijo, ¿no? Yo también hice el uso, tú puedes, digamos, en la redacción decir que hiciste el uso del experto, pero eres tú el que da la salvedad. O sea, tú no puedes delegar la salvedad en el experto, la norma le dice, pero lo puede hacer. Le dice, pero pues si usted no da salvedad, pues no es necesario que tenga que mencionarlo en el dictamen. Cuando hay una salvedad lo puedes mencionar. Puedes mencionar que tuviste el uso del experto, pero no quieres decir que tú hiciste una salvedad porque el experto dijo, ¿no? Eres tú el que da la salvedad y eres tú el que afronta las consecuencias que puedan llegar a tener esas salvedades, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta ahí? No, hasta ahí vamos bien. Bueno, básicamente eso es lo que trata esta norma. Entonces, no sé qué dudas puedan tener al respecto. Si alguien tiene alguna duda, pues me dice o la compartimos, algún comentario, alguna cosa adicional que quiera comentar al respecto. Hasta ahora preguntas aquí en los comentarios tanto de Facebook como de YouTube no hay. Hoy estamos bajitos de personal en el auditorio porque estamos dándole a la temporada de renta persona natural. Claro, pues me imagino que todo el mundo está ahí como tratando de... Sí, al menos de presentar los vencimientos que tienen el día de hoy. Sí, claro. Yo puedo hacer unas preguntas, Néstor, por ejemplo, cuando yo contrato o subcontrato, porque esto es subcontratar, a un profesional de otra área, un abogado, por ejemplo, para que me evalúe a mí la razonabilidad de los contratos que está haciendo mi cliente, porque él hace unos contratos de obra. Cuando yo hago esa subcontratación, aquí viene algo claro que nos lo dejaste. Es, yo, si digo los contratos están bien, no es porque el abogado me haya dicho, sí, el contrato está bien. Es porque yo he estudiado el trabajo del abogado, me he empapado, le he visto la razonabilidad y digo, ah, bueno, listo, los contratos están bien llevados. En ningún momento tendría yo la facultad de tercerizar esa responsabilidad con una demanda. Mi cliente me demandó a mí.
Yo como auditor, mi cliente me demanda. ¿Por qué? Porque hice mal mi trabajo. Al no alertarlo por los contratos que él estaba haciendo. Ok, me demanda a mí. ¿Yo puedo pasar esa demanda al abogado? Creo que no. O sea, ¿qué No, la ocurre? niña te dice que no, o sea, no, yo entiendo que no. O sea, es que tú cuando haces el uso del experto es porque, digamos, la naturaleza del trabajo es un poco compleja, pero pues al final del todo casi que es un apoyo que tú tienes, ¿no? Porque es que tú deberías de tener un conocimiento del tema. Lo que pasa es que el tema puede llegar a ser tan complejo que tú necesitas el apoyo de un tercero, ¿cierto? Sí, Pero pues si tú dentro de tu trabajo tienes que, en cierto modo, auditar contratos, tú deberías de tener un conocimiento. Es más, yo les digo, yo cuando estuve en la universidad y a uno le dictaban derecho comercial, derecho de no sé qué, derecho civil, derecho constitucional, porque pues al final del todo un abogado, un contador que se dedique a este tema de la auditoría tiene que saber algo del tema, o sea, yo así lo considero. Si tú vas a evaluar contratos, tienes que saber un poco de eso, porque si no, entonces está jodido también. O sea, yo no podría entonces dedicarme que me contrataban para hacer la casa, entonces, es que es más, ni siquiera así funciona. Si a mí me contrataban para hacer una casa y yo subcontraté a otro para hacerla y la casa se cae, ¿quién le responde al dueño? Pues yo, porque yo fui el que contraté. Lo que usted no puede ir sin decir nada. Usted no puede decir, no, espéreme a ver qué pasa porque yo voy a demandar. No, realmente tú eres el responsable del trabajo de auditoría. Tú eres el responsable del dictamen que están dando. O sea, la norma te dice, no, tú tienes que saber del tema que está tratando el experto. O sea, es más, tú tienes que evaluar el informe del experto. ¿Cómo tú evalúas el informe de un experto si no sabes de lo que está hablando el experto? O sea, tú debes de tener un conocimiento. La norma yo así la asumo. O sea, por más que el tema sea tan complejo, tú debes de tener conocimiento de ese tema, solo que tú necesitas en algún momento dado, tú dices, yo necesito el apoyo de un experto para que en cierto modo, o bien sea que esté de acuerdo en lo que yo pienso, o me dé unas luces en lo que yo estoy mirando, ¿sí me entiendes? Porque pues la verdad, sí, el dictamen es del auditor, del revisor fiscal, no es del experto, es tuyo, ok. es así. Néstor, como auditor, yo cuando hago un encargo de auditoría, fijo unos alcances. O sea, Sí, mi auditoría va con estos alcances y ahí puedo determinar hasta dónde llego yo. Listo. Con el problema de la revisoría fiscal es que el alcance, no hay alcance, el alcance es total. claro, es una cosa, Y es lo que nosotros como contadores a veces no asimilamos con esos nombramientos de revisoría fiscal. No, no, te nombramos revisor fiscal. No, tú no tienes ni que venir. Tú vienes a cobrar al mes, pero te vamos a pagar 500.000 pesos. Ese es, digamos, tú dirías, no, pero bueno, sí, es sencillo, es una empresa pequeña, algo. Pero al momento de que se presente el problema, yo, no es porque me hayan dicho, venga a cobrar todos los meses y firme aquí. Es mi compromiso ante las autoridades sobre mi encargo. Ellos no asumen de que eso fue lo que arreglamos. Asumen es como revisor fiscal, el Estado cuenta con que usted haga, venga, código de comercio, esto. Normas internacionales, esto. Ni que verifiques todo esto como revisor fiscal. Entonces, de ahí la importancia. Néstor, si nos puedes hablar más sobre la herramienta que nos podría ayudar a hacer nuestro trabajo más agradable. bueno, básicamente les cuento, pero ya hay antes de complementar lo que tú dices, es que si no, es una cosa loca esa vaina la revisoría, ¿no? O sea, ahora uno que mira las nías y mira eso, no, uno dice, no, pues cuando tú tienes una auditoría de estados financieros, tú sabes bien cuál es el alcance de dar un dictamen ahí sobre unos estados. Pero cuando tú tienes una revisoría fiscal que eres como un apoyo del Estado en todo, entonces
todo este tema se vuelve un poco loco, ¿no? Y más con lo que tú dices, ¿no? Al momento que te juzguen, te van a juzgar con toda. Y más que en la experiencia uno se da cuenta que es que hay muchos colegas que más que revisores fiscales son como los contralores, que aparte que son los contralores, firman las declaraciones y firman los estados financieros, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde eso sea viable. Pues mire, yo les cuento que es C-Audit. C-Audit nació porque pues nosotros en una firma de contadores y nos dedicamos al tema de la auditoría y la revisoría, pero digamos que en algún momento nos dedicamos al tema del apoyo a las NIF. Yo tuve la gran oportunidad de comenzar a formarme en NIF desde el año 2005 y tuve la oportunidad de salir al exterior, hacer mi maestría en España, trabajar un poco el tema y pues llegar y empezar a dictar y estudiar mucho, porque al final tocó estudiar fue mucho y todavía se estudia bastante. Y digamos que apoyamos muchísimas empresas, como alrededor de unas 300 empresas en el tema de NIF, y en algún momento pensamos que cuál podría ser el futuro de la profesión y dijimos que eran las NIAs, ¿no? Entonces nosotros lo primero que quisimos hacer fue tener un procedimiento de auditoría que cumpliera con las NIAs y que fuera de calidad. Y con un amigo entonces empezamos a mirar y creamos una primera versión en Visage y pensamos que por qué esa versión no la comercializábamos y la miramos y fue interesante. Entonces entramos a otro compañero, a John, y pues hicimos el desarrollo. Realmente C-Audit quiere decir solución integral de auditoría, pero más que todo es si tú así miras C-Audit es un software de revisoría fiscal. Un software de revisoría fiscal porque pues tiene los módulos propios de la auditoría financiera, pero tiene un módulo adicional de impuestos y un módulo adicional de certificación. Y estamos estamos en el tema de que estamos mirando el módulo para hacer auditorías a sistemas de riesgo, ¿no? Ahí está el SARLAF, el SARGILAF, y como que hacia allá van, estamos metiendo eso porque pues al revisor fiscal le meten ese tema. Es un software hecho por contadores para contadores. Realmente nuestros clientes, nosotros pensamos que son aquellas firmas de auditoría pequeñas que no tienen el apoyo de sus escasas matrices ni nada, y contadores independientes. Yo personalmente creo que un contador independiente está en capacidad de prestar un servicio de calidad. Ese es mi pensamiento muy personal, ¿no? Yo estoy en desacuerdo que dicen que los profesionales independientes tienen que dejar de ejercer la auditoría como profesional independiente. No lo creo, yo creo que sí, y realmente C-Audit está diseñado para eso. Entonces, eso es C-Audit. Entonces, como les decía, C-Audit tiene un módulo de planeación de auditoría, donde realmente en ese módulo lo primero que tú haces es que incluye la norma de calidad, la norma, la NIC 1 de calidad, donde tú tienes que hacer toda la evaluación del encargo para tomarlo y eso. Entonces, no lo quisimos hacer como algo adicional, sino que lo metimos como el primer paso de auditoría. Y entonces en esa planeación de auditoría hay todo lo que es la evaluación de control interno de riesgo de fraude, conocimiento del cliente. Metimos también cosas de software, de algunas cosas que se tienen. Hay una auditoría, hay un módulo de auditoría que tiene auditoría de cumplimiento, auditoría de cierre. Todos los programas de auditoría que tienen C-Audit tienen que también damos un papel de trabajo para desarrollar esa prueba de auditoría. En donde hicimos más desarrollo, donde hicimos más cosas que la gente no tuviera que descargar archivos, fue en planeación. Inclusive en muchas de nuestras pruebas dejamos descargables Exceles o documentos, porque entendemos que nosotros somos un grupo de contadores y que seguramente en el país hay contadores muy buenos. Yo la verdad he recorrido este país y me he dado cuenta que hay gente muy buena por todo lado. Y pues aquí que alguien diga que tiene la verdad absoluta, creo que es una falta de respeto con todos los colegas, porque somos 300,000 conmigo. Entonces seguramente hay algunos aspectos donde hay gente que ha hecho unos trabajos muy, muy buenos, muy interesantes. Hay gente que ha sido muy disciplinada en su labor profesional. Entonces nosotros te damos un papel de trabajo que tú puedes descargar, lo manipulas y lo subes. Entonces,
No quiere decir que el papel de trabajo que yo te doy tienes que hacerlo, no. Tú puedes tener un mejor papel de trabajo. Tú dices, no, esta prueba, pues no, más bien me subo la mía o lo complemento con la mía, pero te damos un papel de trabajo. Es más, si a mí alguien me llama a mí y me dice, su papel es malo, yo tengo este papel, yo le digo, oiga, autoríceme y lo modificamos y metemos tu papel. Porque pues al final del todo tenemos es que construir profesión. Aquí la idea no es que yo soy el dueño de, yo tengo, no, pues existen unos papeles de trabajo, para mí debería haber un sistema de papeles de trabajo que fueran homogéneos para todo el mundo, porque pues en últimas no es el papel, sino el conocimiento y el criterio que tú tienes como profesional para medir. Entonces, que tú tengas un papel u otro, no. Entonces, digamos que sí Audit tiene esa característica. Todas las pruebas de auditoría tienen un papel sugerido donde tú hagas el trabajo. ¿Qué garantizas? Pues que tú sí tienes calidad, porque de entrada sí tienes calidad, porque todos tus procesos de auditoría son homogéneos para todos los clientes, has cumplido con todas las normas y has tenido eso. Existe algo de revisión periódica, porque es que ese es un tema, una cosa nueva que ya lo metimos, pero pues lo estamos mejorando porque al final del todo nos hemos dado cuenta que es que la revisoría fiscal, lo que decía Luis, es un problema, ¿no? Yo tengo que estar a toda hora ahí. Entonces uno encuentra revisores fiscales que todos los meses miran el balance, hacen y hacen y hacen. Y pues una auditoría de estados financieros, de acuerdo a norma internacional, dice, usted tiene que dictaminar unos estados financieros de fin de año, pero usted no tiene que estar allá en la empresa. Hay unas cosas muy puntuales que es la planeación, una visita interina, un cierre y da un dictamen. La revisoría fiscal es otra cosa. En la revisoría fiscal yo tengo que tener permanencia y eso, entonces hicimos ya un módulo de revisión periódica, pero lo estamos mejorando porque, pues, digamos, hemos recibido muchas observaciones por parte de los clientes que hemos tenido y, pues, ahí vale la pena decirlo, pues, si Audit es un software que está ahí, pero seguramente va a estar cambiando mucho porque, pues, decirle a ustedes que si Audit es la mejor herramienta que hay, pues, sería yo un abusivo, ¿no? Existen software que llevan 35, 40 años en el mercado, pues que obviamente tienen unas capacidades impresionantes. Sí que les digo que sí, Audit es un software colombiano que está hecho para colombianos, por colombianos, y que tú entras y lo miras y lo entiendes. Porque es que hay veces, en algunas firmas uno trabaja sus papeles de trabajo propios y los que pide el software allá de la firma que uno no sabe ni qué es lo que está haciendo. No, la idea es que con Audit tú sí tengas papeles que entiendas. Hay un módulo de impuestos, porque para cada tipo de impuesto hay un módulo para que tú hagas esa auditoría, para que tú dejes evidencia, para que no tengas ningún problema. Y hay un módulo de certificaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que con estos módulos nosotros consideramos que usted puede hacer una auditoría a unos estados financieros con el cumplimiento de las NIAs. Esto está diseñado para estados financieros en NIF para pymes. Realmente no lo dejamos diseñados para NIF plenas porque, pues, en últimas uno tiene que ser consciente de quién es y quién va a estar con uno, ¿no? Pues yo no, y tenemos claro que, por ejemplo, a nosotros las Big Four no nos van a venir a comprar Audit. Bueno, que de pronto les puede servir cositas para algunas cosas que los módulos. Nuestro software sí está diseñado para hacer revisoría fiscal, con el cumplimiento de NIAS, obviamente. Entonces, esa característica tiene y esos son los módulos. Y ya decirles a ustedes y hablar más, porque la idea era venir a hablar de temas de NIAS y no venir a hablar de Audit. Decirles que el que quiera, con mucho gusto, ustedes nos dicen, sacan 15 minutos, nosotros les damos un paseíto por el tema de Audit, pero nosotros lo que solimos hacer es que les damos a la gente un usuario 15 días para que esté en el software, lo manipule, baje lo que quiera, mire lo que quiere, y después, si le interesa, ahí sí miramos la parte comercial, la parte de precios y eso. Decirles que de todos modos tiene otra cosa Audit, ¿no? Pues aquí hay alguien que siempre les va a responder por el software, ¿no? A veces tú puedes comprar un software muy genial, pero pues usted no puede llamar a Europa a nadie porque entran y lo conocen a usted. Dicen, ¿quién es este gato? No hay ni a quién, ni con quién hablar. Por lo menos aquí hay alguien que siempre te va a contestar, pues estamos nosotros y estamos ahí como en ese proceso. Entonces la idea es que si ustedes quieren conocer un poquito más de Audit, con mucho gusto nos contactan, me contactan a mí o contactan a John o a Marlon y con mucho gusto nosotros
destinan unos 15 o 20 minutos, te damos una vueltica, te mostramos el software y y te enviamos una presentación un poco más detallada, pero pues te damos un usuario de demo que lo puedes tener 15 días. También estamos construyendo más videos como para que tú mires qué se hace y todo, pero pues digamos que estamos en ese proceso. Lo que pasa es que no es fácil también uno, porque esta vaina come muchísimo dinero y pues esta época pues no ha sido la gran época, ¿no? Yo creo que al igual que todos los colegas, ustedes saben que ha sido una época muy difícil porque el dinero ha escaseado bastante, ¿no? Hemos tenido que también bajar honorarios. Algunas empresas a las cuales trabajamos, pues no ha sido la gran época. Entonces, pues estamos en ese proceso y decirles pues que seguimos y van a haber más videos y todo, pero pues estamos ahí. Es que también las horas de ingeniero cuestan. Y pues esto es un software hecho como con las uñas. Cuéntanos. Habilítanos la cámara. Vamos a dejar de compartir tu pantalla. Ya puedes habilitar la cámara. Teníamos ahí problemitas con la señal Hay algo de los software. Pregunto, si Audi estás en la nube o es una aplicación en mi computador, en mi portátil. ¿Cómo funciona? No, si Audi es algo que está en la nube porque si tú lo descargara en tu equipo, pues ya tú serías dueño del software. Sí, ¿qué característica tiene? Si Audi nosotros le tenemos el hosting en una compañía americana y nosotros nos hacemos responsables de la seguridad de la información, ¿cierto? Nosotros manejamos nuestro hosting con IFX, que es una compañía americana, y ellos se hacen responsables de la seguridad de la información. Y nosotros lo que sí te decimos es que la información que está bodegada ahí, te la tenemos, ¿no? Si tú algún día te vas, te damos un backup de toda tu información, ¿no? Decimos, son todos tus clientes, te los llevas. Pero está en el sistema. Realmente usted lo único que necesita es tener acceso a Internet. Mira, si Audi tiene 3 tipos de usuarios. Si Audi tiene un usuario que es un junior o un elaborador, tiene un senior o un revisor y tiene un gerente, socio o aprobador, ¿cierto? Entonces yo puedo decirle es más, yo le digo a mi junior que está en la casa de él, hermano, empieza a hacer la revisión de las rentas, de la retención, ¿cierto? Él hace todo el trabajo. Cuando él termina su trabajo y le dice guardar, me queda en mi bandeja y yo entro y miro lo que él hizo y yo digo si autorizo o no el trabajo y después va al revisor y si autoriza, firma la declaración. O sea, porque en últimas no necesitas tener a la persona a tu lado para hacer la revisión, porque la información, todos los papeles de trabajo están ahí en la nube, en Internet, obviamente. Se tienen 2 bodegas, una bodega donde tú trabajas y tenemos una bodega de respaldo. Por si algo sucede, está la bodega de respaldo, ¿cierto? Ahora, como todos los papeles, unos papeles son descargables, tú puedes bajar y tener en tu equipo. También, ¿qué cosa buena tienes tú que tengas una información en un solo lado? Lo que pasa es que yo a veces tengo parte de mi trabajo de auditoría en el cliente, lo tengo en mi equipo, en el equipo del junior, en el equipo de la firma. Entonces, uno no sabe ni qué tiene. Aquí lo único cierto es que toda tu auditoría está guardada en un solo sitio y es homogénea para todos los clientes. Pero el único requisito es que tú tengas acceso a Internet. Si tú tienes acceso a Internet, tienes acceso a Audi, porque todo está en la nube. Listo. Vamos a esperar, vamos a solicitarle a las personas que nos están viendo en vivo, porque el que nos ve en diferido, que casi siempre por este tipo de temporadas, los cafés se los ve uno en diferido. Uno ve el temita y después es que dice, pero hubiera estado para preguntar. Aquí Orlando Sánchez nos dice que buenas tardes, Audi me parece una gran solución para pequeñas firmas de contadores y para los contadores independientes. Si hay alguna pregunta, es el momento de hacérsela para que Néstor nos ayude. Él está hoy
Inclusive, ahí les adelanto, nosotros creo que la próxima charla que voy a dar es de norma internacional de calidad, los pares de calidad. Nosotros, digamos que nos queremos convertir más en ser consultor de consultores. Nosotros estamos acabando de mirar y la idea es que nosotros queremos ser par de calidad de colegas. O sea, yo he tenido la oportunidad de asesorar a muchos colegas en el tema de las NIF y de pronto una persona sola puede tener su par de calidad. No necesariamente las grandes firmas van a tener calidad. Uno les puede ayudar con el quality control a hacer su par de calidad y digamos que yo espero que la próxima charla que nos veamos sea para ese tema, para hablar un poquito del tema del par de calidad y eso. Lo vamos a agendar, Néstor, seguro que lo vamos a agendar. Y vamos a tratar de hacerlo después de temporada de renta, porque de verdad ahora se nos mete renta. No, yo sé, los contadores terminan casi todo el año trabajando para el Estado. y es un lío, ¿no? No creas, es un problema. Entonces, ahí estamos y lo que te digo, la idea es que esto es un software, es una herramienta que ayuda a profesionales independientes y a pequeñas firmas de auditoría. La verdad, nosotros es como a quien está dirigido CIAUDI. O sea, yo personalmente, que soy el fundador de eso, pienso que cualquier profesional y cualquier firma pequeña está en capacidad de dar un trabajo de calidad. Listo, a los que nos están oyendo, hoy en el canal de la Escuela de Contaduría de YouTube subimos un video de 1 hora alguito que te habla de nómina electrónica. Acuérdense que desde hace 2 días, el 18 de agosto, debimos nosotros entrar al portal de la DIAN e inscribirnos en el sistema de reporte de pago electrónico de nómina. Eso es parecido y está en el mismo, ubicado en el mismo link de facturación electrónica. Ahí entramos y nos suscribimos. Esta semana subimos un video inscribiendo a uno de nuestros clientes para que ustedes vean cómo se inscribe uno en el sistema de pago integral de nómina para la DIAN. Lo que sí les coloco es, por favor, vayan aquí abajo en suscríbase si no está suscrito y dele clic a la campanita. Ya apareció Carolina. Carolina, cuando aparece nos avisa que ya se nos terminó la horita. Puntual. Adelante, Carolina. Sí, les acabo de subir aquí a YouTube y a Facebook el enlace del video del que hablaba el doctor Iván de nómina electrónica, así para que lo tengan a la mano. Muchísimas gracias a todos los espectadores, muchísimas gracias señor Néstor y doctor Iván. De verdad que para la escuela es un honor que esté aquí el doctor Néstor, porque antes habíamos tenido, si no estoy mal, al doctor Marlon Jaramillo, y fue un muy buen café y ahora lo tenemos a él. Entonces, muchísimas gracias y que nos tengan en cuenta para otro café muy importante para nosotros. A las personas que estén interesadas en el sector público, para el próximo viernes le tenemos un café con un nuevo invitado, por supuesto, y vamos a hablar de contratación pública y el registro único de proponentes. Así que a las personas interesadas y a todos los colegas, invitadísimos a ese próximo café a las 5 de la tarde, como siempre. Si no es más, nos despedimos y que estén muy bien todos. Muchísimas gracias, señor Néstor, una vez más. Vale, gracias a ti, que estén muy bien. Chao a todos. Que estén bien, Carolina, que estén muy bien a todos los que participaron. Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. En cualquier momento y lugar, capacítate y disfruta de todo el contenido a través de nuestros expertos. Bienvenidos a la Escuela de Contaduría, preparándote